La ciudad de Ciudad Juárez despertaba bajo un cielo gris, con ese polvo que se levanta desde el desierto y se cuela por las grietas de las ventanas. Las calles del barrio Pronaf bullían de vida a primera hora. Vendedores ambulantes gritando sus mercancías, niños camino a la escuela, mujeres con bolsas de mandado, pero en las zonas más oscuras, donde los ojos de la ley apenas llegaban, la ciudad tenía otro ritmo, un ritmo que solo conocían aquellos atrapados en sus redes de hierro. Mercedes López había trabajado en la cocina de la Casa Grande durante 3 años, 3 años preparando alimentos para los hombres que dirigían desde las sombras el flujo de dinero que movía a toda la región. Su trabajo era simple, pero exigía una discreción absoluta. Nunca hablar, nunca preguntar, nunca recordar. Las manos que preparaban tamales al amanecer debían olvidar lo que esas mismas manos habían visto durante el turno nocturno. Si deseas continuar viendo esta historia, suscríbete al canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad estás viendo este video? Quiero saber de dónde nos escriben. La casa donde Mercedes trabajaba se ubicaba en la avenida Paseo Triunfo del Cartel. Un nombre irónico para una calle que todo el mundo en Juárez conocía, aunque nadie se atreviera a pronunciarlo en voz alta. Era una mansión de 3 pisos construida con una arquitectura que pretendía elegancia, pero que solo conseguía frialdad. Muros altos de color beige, rejas de hierro forjado, ventanas enrejadas, un fortín, una fortaleza del dinero sucio. Mercedes llegaba cada mañana a las 5:30. El guardia de la puerta, un hombre llamado Héctor, que había perdido un ojo en alguna riña callejera años atrás, la saludaba con un movimiento de cabeza. No eran amigos. En ese lugar no había amigos, solo cómplices involuntarios. La cocina era lo único en la casa que se sentía humano. Era grande, equipada con electrodomésticos importados de Estados Unidos, con una despensa que cualquier chef de un restaurante de lujo envidiaría. Pero Mercedes la mantenía limpia, ordenada, funcional. No había lugar para la elegancia innecesaria, solo para la eficiencia. Cada mañana, Mercedes preparaba el desayuno para Arturo Sánchez: huevos rancheros con salsa picante casera, fruta fresca, pan de muerto, aunque no fuera temporada de Día de Muertos, café. Arturo comía solo, en la terraza que daba hacia el patio trasero, donde había una alberca que nadie usaba. Arturo Sánchez era un hombre que había llegado a donde estaba a través de una combinación letal de inteligencia, crueldad y suerte. Tenía 48 años, pero su rostro parecía más viejo. Las cicatrices en su cuello eran de un incidente que nadie en la casa se atrevería a preguntarle. Su esposa había desaparecido hace 5 años. Sus 2 hijos vivían en Phoenix, Arizona, en colegios privados, con nuevos nombres y nuevas identidades que su dinero les había comprado. Arturo era meticuloso. Tomaba siempre la misma ruta a la oficina que mantenía en el centro de la ciudad. Almorzaba siempre entre la 1 y las 2 de la tarde. Cenaba a las 8. Los jueves comía chiles rellenos. Los viernes, caldo de res. Los sábados no estaba en la casa. Los domingos tampoco. Mercedes había memorizado cada uno de estos patrones sin intentarlo. Los números, los horarios, los hábitos de un hombre que se creía invulnerable porque el dinero y el miedo lo rodeaban como un escudo. Lo que Arturo no sabía era que Mercedes también conocía sus rutinas nocturnas. Había escuchado suficientes conversaciones a través de puertas entreabiertas. Sabía que cada martes bajaba al sótano. Sabía qué sucedía allí. La Casa Grande tenía ese sótano que Mercedes había visto solo una vez, cuando le pidieron que bajara a buscar algo para la cocina. Las manchas en el piso, las cadenas en las paredes, el olor que no se iba por mucho que ventilaran. Lupita era la amiga de Mercedes en ese infierno. Una chica de 19 años, morena, con ojos que aún guardaban algo de esperanza.
trabajaba como sirvienta en los pisos superiores. Las dos habían conectado durante los momentos que compartían en la cocina. Lupita le contaba sobre su familia en Durango. Mercedes escuchaba. Era lo único que podía hacer. La noche en que desapareció Lupita, Mercedes estaba preparando la cena. Había escuchado los gritos desde el segundo piso, gritos que se convirtieron en ruidos sordos. Luego, silencio. Un silencio que pesaba más que cualquier ruido. Arturo había descubierto que Lupita estaba guardando dinero. No mucho, tal vez 5,000 pesos. 5,000 pesos que había juntado durante meses para enviar a su madre, que estaba enferma en Durango. 5,000 pesos que significaban el fin de una vida. Cuando Arturo entró a la cocina esa noche, le dijo a Mercedes que Lupita se había ido, que había renunciado, que se había marchado con dinero que no le pertenecía. Mercedes asintió. No dijo nada. No podía, pero supo que era mentira. Y supo que la mentira había dejado manchas de sangre en el sótano. Esa fue la noche en que Mercedes dormía en el pequeño cuarto que le habían asignado en la azotea de la casa. Un espacio diminuto con una cama de hierro, un pequeño escritorio, una ventana que daba hacia las luces de la ciudad. Esa noche no durmió. Se quedó mirando por la ventana, viendo la ciudad que brillaba en la oscuridad, pensando que en algún lugar, en esa vastedad de luces, la vida de Lupita había terminado. Los días siguientes fueron los más difíciles. Mercedes continuó trabajando como si nada hubiera sucedido. Pero algo dentro de ella había cambiado. La rabia que había mantenido dormida durante 52 años despertó, lentamente, silenciosamente, como una serpiente que emerge de su hibernación. Mercedes comenzó a observar más cuidadosamente, a escuchar con más atención. Se dio cuenta de que había un patrón en las desapariciones. Cada 3 o 4 meses alguien simplemente dejaba de estar. Un guardia aquí, una sirvienta allá, un mensajero. Todos ellos compartían algo. Habían cometido errores pequeños, infracciones menores contra las reglas de Arturo. Empezó a contar. En sus 3 años trabajando en la casa, al menos 18 personas habían desaparecido. 18 vidas. 18 historias que nadie nunca escucharía. Una mañana, mientras preparaba el café para Arturo, Mercedes miró sus manos. Manos que habían preparado comida para un hombre que asesinaba. Manos que habían permanecido quietas mientras sucedían atrocidades. Manos que, después de todo, seguían siendo suyas, seguían siendo capaces de algo más que servir. Esa fue cuando decidió que Arturo Sánchez tenía que morir. No fue una decisión impulsiva. Mercedes pasó 3 semanas pensando en ello. 3 semanas en las que continuó yendo a trabajar, preparando comidas, fingiendo que no pasaba nada. 3 semanas en las que observó el patrón de la seguridad en la casa. Los guardias cambiaban cada 6 horas. La puerta de servicio de la cocina raramente era vigilada. Arturo comía solo en la terraza. Mercedes tenía un amigo, un nombre que no mencionaría ni bajo tortura, un hombre que vendía plantas medicinales en el mercado de abastos, un hombre que había perdido a su hermana hace años. Él entendería. Cuando Mercedes le fue a ver, no tuvo que explicar mucho. Le mostró una foto de Arturo, sacada con el teléfono de un guardia, un teléfono que Mercedes había fotografiado. El amigo miró la foto, miró a Mercedes y supo exactamente lo que necesitaba. Lo que le vendió no era exactamente veneno, era algo más complejo. Algo que provenía de plantas del desierto, algo que Arturo sentiría como una enfermedad, algo que, en alguien con problemas de corazón, sería probablemente fatal. Y Arturo tenía problemas de corazón. Mercedes había escuchado a sus doctores hablar sobre ello durante una de sus visitas a la casa. Mercedes pagó con dinero que había ahorrado durante años. Dinero que había guardado bajo el colchón de su cama en la azotea.
dinero que había reunido grano a grano, porque siempre había sabido, en el fondo, que algún día podría necesitarlo para escapar. Pasó otra semana. Mercedes llevaba el frasco pequeño en su bolsillo, pegado a su corazón. Cada vez que lo tocaba, sentía que su decisión era correcta. Cada vez que lo tocaba, veía el rostro de Lupita. El jueves llegó. Los jueves, Arturo comía chiles rellenos. Mercedes llegó a la casa a las 5:30, como siempre. Saludó a Héctor con un movimiento de cabeza. Subió a la cocina. Ese día, la cocina olía a las flores de la bugambilla que crecía en el patio. Mercedes notó cada detalle: el ruido del refrigerador, el sonido del agua corriendo, el eco de sus pasos en el piso de cerámica. Preparó los chiles rellenos como siempre lo hacía, con precisión, con cuidado. Sofrió los tomates, preparó la salsa. Y cuando llegó el momento exacto, cuando nadie miraba, cuando el mundo se había pausado por un instante, agregó el contenido del frasco a la salsa. Sus manos no temblaron, su corazón no aceleró. Era como si otra versión de Mercedes hubiera tomado el control, una versión que había estado esperando 3 años por este momento. Arturo comió a la 1 del mediodía, como siempre. Mercedes vio cómo probaba el primer bocado, vio cómo cerraba los ojos, disfrutando. Los chiles rellenos estaban exquisitos. Mercedes había puesto todo su arte en ese plato, todo su dolor, toda su rabia. 30 minutos después, Arturo se comenzó a sentir mal. Sus guardias lo encontraron en la terraza, sosteniéndose el pecho. Llamaron a un doctor. El doctor llegó en 15 minutos. Demasiado tarde. Demasiado tarde. Cuando Arturo cayó, Mercedes seguía en la cocina, limpiando, secando los platos. Sus manos seguían siendo suyas. Su corazón seguía latiendo. Escuchó los gritos, escuchó la confusión. Escuchó cuando alguien mencionó que posiblemente había sido un infarto. El doctor confirmó lo que todos querían creer. Arturo Sánchez, el narcotraficante más importante de Ciudad Juárez, había muerto de un ataque cardíaco. Nadie pensó en investigar la comida. ¿Por qué lo habrían hecho? Los hombres como Arturo simplemente morían. El estrés los mataba. La falta de sueño, el dinero, la culpa, aunque algunos juraran que no tenían ninguna. Mercedes continuó limpiando. Continuó como si nada hubiera sucedido. Nadie le preguntó nada. Era solo la cocinera, una más en la casa grande. Pero Mercedes sabía que le quedaba poco tiempo. Sabía que en algún punto alguien comenzaría a sospechar. Sabía que el cartel no aceptaría una muerte tan conveniente sin preguntas. Arturo tenía enemigos, sí, pero también tenía estructuras. Dinero en cuentas, operaciones en marcha. Alguien tendría que tomar el control. Esa noche, Mercedes no durmió. Se quedó en su cuarto de la azotea, esperando. Esperando por la puerta, esperando por las pistolas, esperando por la venganza que sabía que vendría. Pero nadie vino. En su lugar vinieron los números. Vinieron los hombres que querían saber sobre las cuentas de Arturo, sobre sus negocios, sobre dónde guardaba su dinero. Mercedes escuchó todo desde la cocina, escuchó a los ejecutivos del cartel peleando por el control, escuchó los números. Millones, decenas de millones, cientos de millones. El dinero de Arturo Sánchez no desaparecería, simplemente cambiaría de manos. Fue en esa confusión donde Mercedes vio su oportunidad. La caja fuerte de Arturo estaba en su recámara. Mercedes había visto la combinación cientos de veces, 4283. Ella lo sabía, lo había memorizado sin intentarlo. Esa noche, mientras los hombres del cartel discutían en la sala, mientras los guardias estaban confundidos sin su jefe, mientras la casa entera parecía suspendida en un estado de caos controlado, Mercedes subió las escaleras. Su cuerpo
Se movía con el movimiento de alguien que sabe exactamente qué está haciendo. La recámara de Arturo estaba oscura. Sus cosas aún olían a él, su colonia cara, su arrogancia. La caja fuerte estaba detrás de un cuadro en la pared. Mercedes lo conocía. Lo había visto durante todas las noches que había limpiado esa habitación. 4, 2, 8, 3. El sonido del mecanismo abriéndose fue el más hermoso que Mercedes había escuchado en años. Adentro estaba todo: dólares, euros, pesos mexicanos, documentos, archivos, el dinero de años de operaciones. El dinero construido sobre las vidas de 18 personas. Sobre la vida de Lupita, Mercedes comenzó a llenar bolsas, mochilas que había traído desde su cuarto. No podía tomar todo. Era imposible, pero podía tomar suficiente para que desaparecer fuera posible. 1 hora. Le tomó 1 hora llenar 3 mochilas grandes con dinero. 3 mochilas que pesaban más de 30 kilos cada una. 3 mochilas que contenían más dinero del que una persona podría gastar en una vida. Bajó las escaleras lentamente. Cada paso era crucial. Un paso equivocado y todo terminaría. Cuando llegó a la puerta de servicio de la cocina, alguien la llamó. Una voz, un nombre. Mercedes se congeló. Su corazón se detuvo. Esto era el final. Se volvió lentamente. Era Héctor, el guardia, el hombre de un ojo. ¿A dónde vas?, preguntó. Mercedes no respondió inmediatamente. Pensó en todo lo que podría decir. Pensó en todas las mentiras que había practicado mentalmente durante esa última hora. «Me voy», dijo finalmente. «No puedo seguir aquí». Héctor la miró. La miró a ella, miró las mochilas, miró su propio futuro. Héctor había perdido un ojo por la ambición de hombres como Arturo. Había visto a personas desaparecer. Había limpiado sangre de los pisos. «Corre», dijo finalmente, «y no regreses». Mercedes no esperó a que cambiara de opinión. Corrió. Sus 52 años protestaban con cada zancada, pero la adrenalina es un combustible más poderoso que el dolor, más fuerte que el tiempo, más determinante que el miedo. Las calles de Juárez la tragaron. El laberinto de avenidas, mercados, barrios pobres y callejones se convirtió en su aliada. Conocía esas calles. Las había caminado durante años. Sabía dónde esconderse. Se refugió primero en la estación de autobuses, en los baños de mujeres. Se cambió de ropa. Se cortó el cabello con las tijeras de su manicura. Se vio en el espejo y casi no se reconoció. Era perfectamente anónima. Una mujer de mediana edad con una mochila. Nada notable, nada memorable. Pasó 2 días escondida en un hotel del barrio Mariano Escobedo, un lugar donde nadie hacía preguntas. Un lugar donde pagabas con efectivo y no necesitabas identificación. Un lugar donde vivían personas que estaban escapando de algo. Mercedes contó el dinero. Había tomado aproximadamente 2 millones de dólares. Había documentos también. Documentos que revelaban conexiones, nombres, operaciones. Documentos que podrían hacerla más valiosa muerta que viva. Quemó los documentos en la habitación del hotel. Los vio convertirse en ceniza. El humo que salía de la tina era gris. Era como ver su pasado desvanecerse. El tercer día, Mercedes compró documentos falsos, un pasaporte, una licencia de conducir, una cédula de identidad bajo el nombre de Rosario García Martínez. El vendedor, un hombre joven con tatuajes en los nudillos, no hizo preguntas. Solo cobró 5,000 pesos por todo. El cuarto día, Mercedes tomó un autobús hacia el norte, hacia la frontera, hacia un lugar donde podría respirar sin sentir el peso del pasado en sus hombros. El cruce fronterizo fue más fácil de lo que esperaba. Los guardias apenas la miraron. ¿Por qué detendrían a una mujer de mediana edad con un pasaporte falso, pero convincente, documentos de viaje y una bolsa de ropa? Ella
No encajaba el perfil de un traficante. No encajaba en ningún perfil interesante. Cruzó caminando. Sus mochilas pesaban, pero no pesaban tanto como el silencio que había mantenido durante 52 años. El lado americano de la frontera era diferente, más ordenado, más rígido, menos salvaje. Mercedes respiró profundamente. Por primera vez en años sintió que podía respirar. Se dirigió a un hotel en El Paso, un lugar respetable, pero no demasiado. Pagó en efectivo por una habitación por una semana. La recepcionista, una mujer latina de su edad, le sonrió. ¿Primera vez en El Paso?, preguntó. Sí, respondió Mercedes. He venido a empezar de nuevo. La recepcionista asintió como si entendiera perfectamente. En El Paso, muchas personas venían a empezar de nuevo. En la habitación, Mercedes volvió a contar el dinero. 4.235.000 dólares. Era más dinero del que había visto en toda su vida. Era el dinero que Arturo Sánchez había reunido a través del sufrimiento de otros. Ahora era suyo. Mercedes lloró. No por lo que había hecho, no por Arturo. Lloró por Lupita, lloró por las 18 personas que habían desaparecido, lloró por sí misma. Pasó una semana en El Paso, luego se mudó. Se fue a San Antonio, luego a Austin, luego a Dallas. Permanecía en cada lugar solo lo suficiente para no dejar un patrón, suficiente para no ser memorable. Eventualmente, Mercedes se estableció en una pequeña ciudad en Florida, un lugar llamado Kissimmee, donde había una comunidad mexicana grande, donde podía perderse entre miles de personas con historias similares. Abrió un pequeño restaurante, nada grande, nada que llamara mucha atención, un lugar donde servía comida auténtica de Chihuahua, tamales, chiles rellenos, caldo de res, productos del mercado que traía de distribuidoras locales. El restaurante prosperó lentamente. No por ser extraordinario, sino por ser consistente. La comida era buena, los precios eran justos, el ambiente era cálido. Un año después de abrir, Mercedes contrató a su primera empleada. Una chica joven, de 19 años, se llamaba Sofía. Venía de Guatemala. Tenía una hija de 3 años. Estaba tratando de ganar lo suficiente para traer a su madre desde su país de origen. Mercedes vio en Sofía a Lupita, vio la misma esperanza, la misma determinación, la misma vulnerabilidad. Le pagó más de lo que podía permitirse. Le dio un horario flexible. Le permitió traer a su hija al restaurante durante los turnos de la tarde. Sofía no sabía por qué Mercedes era tan buena con ella. No sabía que detrás de esa bondad había culpa, había arrepentimiento. Había un intento de equilibrar las balanzas del universo. Pasaron los años, 3 años, 5 años, 10 años. Mercedes envejeció. Su cabello se volvió completamente gris. Sus manos, que habían preparado comida para narcotraficantes, ahora preparaban comida para familias. Sus manos se convirtieron en las manos de una abuela. Sofía se convirtió en gerente del restaurante. Su hija, ahora una adolescente, trabajaba como mesera los viernes y sábados. La madre de Sofía finalmente llegó desde Guatemala. Trabajaba en la cocina, preparando salsas y guisados. Mercedes nunca se casó nuevamente, nunca tuvo hijos biológicos después de que su primer marido murió hace años. Pero en el restaurante, rodeada de Sofía y su familia, por primera vez en su vida, Mercedes sintió que tenía una familia. Guardaba el dinero de Arturo en varios bancos bajo varios nombres, vivía modestamente, conducía un carro viejo, alquilaba un pequeño apartamento. Nadie habría adivinado que era millonaria, pero usaba el dinero, lo usaba cuidadosamente. Pagó la universidad de Sofía, pagó el tratamiento médico que su madre necesitaba, ayudó a otras mujeres, a mujeres que huían de situaciones abusivas, a madres solteras que luchaban por sobrevivir, a inmigrantes que no tenían a nadie.
Mercedes donaba de forma anónima a organizaciones que ayudaban a víctimas de violencia. Donaba a refugios para mujeres, donaba a programas que prevenían la trata de personas. En las noches, cuando estaba sola en su apartamento, Mercedes pensaba en ello. Pensaba en si lo que había hecho había sido correcto. Pensaba en si matar a un hombre era justificable, incluso si ese hombre era un monstruo. Nunca llegó a una respuesta clara. Algunos días creía que había hecho lo correcto, otros días sentía que el peso de ese acto la aplastaba. Pero cada vez que veía a Sofía sonreír, cada vez que su nieta imaginaria le hablaba sobre sus sueños de ir a la universidad, cada vez que ayudaba a una mujer que escapaba de una situación peligrosa, Mercedes sentía que tal vez, solo tal vez, había hecho algo que tenía sentido. 10 años después de que cruzara la frontera, Mercedes recibió una noticia desde México. El cartel de Juárez había colapsado. Arturo Sánchez era una nota al pie en la historia de esa organización. Sus sucesores habían sido arrestados o asesinados. Su imperio se había desmoronado. Hubo un momento en el que el nombre de Mercedes circuló en las redes de investigación. Alguien había hablado. Alguien había mencionado que había una cocinera que había desaparecido el mismo día que Arturo murió. Las autoridades mexicanas hicieron preguntas. Compartieron información con el FBI. Pero para entonces, Mercedes López no existía. Solo existía Rosario García Martínez, una mujer de 62 años que vivía en Kissimmee, Florida, que era dueña de un pequeño restaurante mexicano. Los papeles eran perfectos, los documentos eran falsos, pero perfectos. No había forma de conectarla. Un oficial de migración americano revisó su caso, vio que todo estaba en orden y lo cerró. Mercedes no era una persona de interés. Era solo un nombre en un archivo que probablemente nunca sería abierto nuevamente. Mercedes vivió otros 15 años. Trabajó en su restaurante hasta los 77 años. Vio a Sofía casarse con un buen hombre, un ingeniero que trató a su hija como si fuera suya. Vio a su nieta imaginaria graduarse de la universidad. Vio a la madre de Sofía recibir un tratamiento exitoso para su enfermedad. Cuando Mercedes murió, murió en su sleep, en su pequeño apartamento en Kissimmee. Sofía encontró los documentos, el pasaporte falso, los papeles bancarios, el dinero. Encontró la verdad. Pero Sofía también encontró algo más importante, una carta que Mercedes había escrito años atrás, guardada en un sobre sellado con el nombre de Sofía, escrito en la parte frontal. Mi querida Sofía, comenzaba la carta, si estás leyendo esto es porque ya me he ido. Hay cosas que debes saber. Debes saber que no siempre fui la mujer que conociste. Debes saber que una vez cometí un acto que cambió mi vida para siempre. Un acto que no puedo explicar, porque no hay explicación que justifique lo que hice. Pero un acto que hice, por una razón que era importante para mí. No estoy pidiendo tu perdón. No estoy pidiendo que entiendas, solo estoy pidiendo que sepas que cada cosa buena que hice, cada persona que ayudé, cada momento que estuve aquí para ti y tu familia, fue mi forma de equilibrar las balanzas, de intentar hacer que el mundo fuera un poco menos oscuro de lo que era cuando llegué. El dinero que dejarás es tuyo, úsalo bien, ayuda a quien puedas. No olvides de dónde vino. No olvides que fue construido sobre el sufrimiento y que cada peso que uses para ayudar a otros es una oración por el alma de Lupita y por las almas de todas las personas que no pudieron salvarse. Te amo, Sofía. Fuiste la hija que nunca tuve. Eras la razón por la que podía seguir adelante cada día. Con todo mi amor, Mercedes. Sofía lloró leyendo esa carta. Leyó sobre Mercedes. Investigó, descubrió la verdad sobre lo que había sucedido en Ciudad Juárez, descubrió la historia de Lupita, descubrió que Mercedes López había sido
De hecho, una de las leyendas urbanas que circulaban en los barrios bajos de Juárez. Sofía no sabía qué hacer con esa información. Guardó la verdad. No fue a la policía, no fue a las autoridades. Mercedes ya estaba muerta. La justicia oficial no tendría sentido. En su lugar, Sofía continuó lo que Mercedes había comenzado. Donó el dinero a organizaciones que ayudaban a mujeres. Financió un pequeño museo en Ciudad Juárez dedicado a las víctimas del narcotráfico. Y en una placa pequeña, casi invisible, escribió el nombre de Lupita y el nombre de Mercedes. La historia de la cocinera que envenenó a su jefe y huyó con todo el dinero finalmente terminó. Pero su legado continuó. Continuó en las vidas que tocó. Continuó en las mujeres que fue capaz de ayudar. Continuó en el pequeño restaurante de Kissimmee que Sofía convirtió en un refugio para inmigrantes. Mercedes López vivió una vida que no fue perfecta. Una vida que incluyó un acto que no podía ser justificado. Una vida que incluyó sacrificio, dolor y un intento constante de redención. Pero en el final, cuando se hizo el balance, Mercedes López fue recordada no por el veneno que había usado, sino por la bondad que había sembrando. Fue recordada por Sofía, fue recordada por la madre de Sofía, fue recordada por todos aquellos que había tocado. Y en un mundo donde el bien y el mal están tan entrelazados que a veces es imposible distinguir uno del otro, tal vez eso sea suficiente, tal vez ese sea el legado verdadero.